Muy buenas noches. Continuamos nuestro estudio desde este punto, nuestra conciencia y de qué trata el estudio anterior. Estamos analizando la ley perfecta de Dios, esa ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Hemos analizado y comparado, o sea, qué es lo que Dios demanda de nosotros hoy en día. Sabemos que en el Antiguo Testamento había dejado más de 600 reglas, normas o mandamientos. Jesús lo resumió en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y dentro de ese contexto vamos a mencionar nuestra conciencia, ¿sí? La Biblia dice que como creyentes nosotros tenemos la ley de Dios obrando en nuestros corazones a través de nuestra conciencia. La ley de Dios nos hace reflexionar, nos hace pensar, considerar lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo sobre los gentiles. Romanos capítulo 2, 14 y 15 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Interesante, vamos a destacar dos conceptos para luego continuar. Primero, ¿qué es la conciencia? Bueno, la palabra ciencia significa conocimiento. Entonces sería con conocimiento. Esto permite a la persona saber lo que es correcto o lo que es incorrecto, la conciencia. Lo segundo que quiero señalar es, encontramos aquí este término gentiles. La Biblia nos habla de grupos de personas. Uno puede clasificar de acuerdo a si cree o no cree en Dios, ¿verdad? Porque hay de todo, hay personas que creen en Dios y otros no creen en Dios. Hay, algunos creen en su palabra y otros rechazan su palabra. Algunos dicen la religión de Adán o la religión de Caín, ¿verdad? La manera de Adán, perdón, la manera de Caín o la manera de Abel. Eh, Como también encontramos aquí los gentiles y también los judíos en Romanos capítulo 2. Y también encontramos en 1 Corintios 10:32, donde dice el apóstol Pablo que no debemos ser tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Personalmente, yo puedo decir que hay tres grupos de personas desde el punto de vista bíblico. Los judíos, pueblo elegido por Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Los gentiles, que no son judíos, que tampoco son cristianos. Y tercero, la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Todas aquellas personas que han recibido por fe a Jesucristo como su Salvador, ya sean judíos o gentiles. Nosotros éramos gentiles, pero al recibir a Cristo como Salvador, entonces formamos parte de esta familia de la fe. Entonces acá dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios, ¿sí? La ley de Moisés, no hay 600 reglas, ¿sí? Pero Dios puso en ellos esa, esa ley, esa obra de la ley. Y si uno mira el verso 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el verso 15, que es clave, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí? Entonces Dios puso en el corazón de cada hombre esa capacidad de discernimiento, es decir, esto es correcto, esto es incorrecto. En resumen, los gentiles de hoy no siguen la ley de Moisés. Seguimos la ley de Cristo, nosotros que éramos gentiles, que recibiendo a Cristo formamos parte de la iglesia y confiamos en la guía de su Espíritu Santo a través de nuestra conciencia, ¿sí? Ejemplo de la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, como cristianos no tenemos una lista de 10 mandamientos o 613 reglas, pero Jesús y los escritores del Nuevo Testamento
Dieron muchos ejemplos, ejemplos claros de cómo debe ser la ley de Cristo en nuestro día a día. Este es precisamente un ejemplo y vamos a leer a continuación Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. Y dice así: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan mal por mal a nadie. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo los pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Pero esto no debe decir el cristiano, ¿verdad? Porque esto lo dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Bueno, aquí tenemos muchas instrucciones en un breve pasaje. ¿Y cuántas podemos contar, verdad? Como dijimos, no hay una cantidad, vamos a decir 10 o 600, pero sí somos invitados a conocer la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Queremos conocer la ley de Cristo inmediatamente. Entonces el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones prácticas, instrucciones precisas de cómo debemos actuar, palabras de aliento con respecto a cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos. Vivir de esta forma agradará a Dios. Actualmente los creyentes deben vivir según la ley de Cristo. Eso lo hemos mencionado en la lección anterior. La ley de Cristo, que se resume en: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué no hay un número fijo de normas? Es la pregunta. ¿Por qué no hay, así como en el Antiguo Testamento lo tuvieron los israelitas, ¿verdad? Quizás Dios quiere que sepamos que hay infinitas maneras de demostrar amor. No debemos amar debido a razones legalistas o porque queremos evitar el castigo, sino por amor genuino a Dios y por preocupación por los demás. Dios salvó a Israel y lo sacó de Egipto. Luego le pidió que obedeciera por gratitud. Entonces primero ocurrió esa liberación de Egipto y luego Dios le ha dado la ley. De manera similar, nosotros también, Dios primero nos liberó de la muerte eterna y al darnos esa vida también pide que andemos en esa vida nueva, ¿sí? Vida nueva, así como dice Efesios 4:22 en adelante, que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vivir conforme a lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así como Pablo le dijo a los de Corintios, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces es necesario, ahora que tenemos esta nueva vida, vivir y tener esa relación amorosa con el Señor, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo Jesús. Por lo tanto, decidamos buscarlo constantemente y confiar con la ayuda del Espíritu Santo para
mejorarnos el uno al otro, siempre con amor, tratándonos con humildad. Y este cuadro, ya para ir cerrando, tenemos entonces lo que ocurrió con Israel. Primero les liberó, después le dio la ley. Nosotros entonces podemos decir nuestro éxodo, ¿sí? Esta imagen de salvación, Dios nos invitó a confiar en Él, nosotros confiamos en Él, Dios nos salvó de esa muerte eterna. Y la ley de Cristo, que se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos pide que lo obedezcamos por gratitud, por habernos salvado, ¿sí? No como un requisito para ser salvos, sino como gratitud de que ya somos salvos. Dios nos dice cómo tener una vida santa como sus hijos, amándolo a Él y amándolo a los demás. Llegamos hasta aquí por hoy. Les invito a estar atentos. Tenemos una última parte para terminar la lección número 14 de Interconectados. Si es la primera vez que estás viendo este video, te agradezco, y si llegaste hasta aquí, te felicito. Eh, Podés iniciar en la lista de reproducción con la primera lección, que se llama El origen. Hasta ahora hemos superado más de 100 videos que están disponibles en el canal de YouTube. Muchas gracias por su suscripción, por compartir también el material. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo encuentro a través de este medio. Muchas gracias y bendiciones.